Vampiros, criaturas de la noche que viven entre nosotros, monstruos escalofriantes o apuestos jóvenes que succionan la sangre de las vírgenes, se ocultan del sol, les repele el ajo y los crucifijos. Pero, ¿cómo se formó el mito del vampiro en la cultura popular? Déjenme guiarlos un poco por la historia de estas criaturas que nunca pasan de moda. Hola, ¿qué hay de nuevo mis pequeños rayitos de sol? Como podrán darse cuenta, afuera está lloviendo, está muy oscuro y tengo prendida acá mi... Candelero creo que se llama. Y es porque hoy vamos a empezar el especial de Halloween, que es el Something Horror Story, y esta vez nos toca la temática de vampiros y he decidido titularlo Criaturas que nunca pasan de moda. Y obviamente me estoy refiriendo a los vampiros. Así que en este video les quiero dar un poquillo más como de la historia de los vampiros, de dónde surgieron, cómo ha ido evolucionando el mito del vampiro a lo largo del tiempo y de las culturas. Estoy muy emocionada por este especial. Decidí vestirme y arreglarme un poquillo con galas antiguas y un poquillo con galas oscuras. Espero que les guste muchísimo este contenido porque se los traigo con mucho cariño. Y no olviden suscribirse en el botoncito rojo que está acá abajo y prender la campanita de junto para que no se pierdan ningún video de este especial ni los videos que vienen más adelante. Así que yo ya me voy a callar porque tengo mucho por contarles. Como ya saben, aquí tengo mi acordeón acá abajo, así que si me ven viendo para abajo es por eso. El origen del mito. Bueno, la primera vez que se escuchó la palabra vampiro o algo similar fue en un informe de... Perdónenme porque voy a pronunciar muy mal este apellido. Es Flukinger. Se los voy a dejar aquí escrito. En 1732. Este era un oficial austriaco y él hablaba en su informe de un soldado serbio. Se cree que fue el primer caso registrado de vampirismo. Del soldado que hablamos es de el muy famoso Arnold Paule o Paul, que también les voy a dejar aquí el nombre de esta persona. Y bueno, en el título del informe se utiliza la palabra en alemán Vampir, el cual iguala a la palabra alemana Blutsaugers, que significa sanguijuela o chupasangre. Si quieren saber más de este caso en cuestión, déjenmelo en comentarios y les voy a hacer algún reel o quizás pueda hacerles un video, porque no, estamos cambiando un poco la dinámica de este canal, así que no descarto hacer de repente uno que otro caso vampiresco o misterioso. Estaría padre. ¿De dónde viene la palabra vampiro? Como ya les comenté, el término vampiro proviene del término vampir, que está en lenguas eslavas o alemanas y que también deriva del polaco wampir o vampir con la W siendo una V fuerte. Y a su vez también deriva del eslavo arcaico oper, y todos estos términos significan ser volador o beber, chupar, lobo, pero también hacen referencia a estos murciélagos hematófagos que son los verdaderos vampiros, los murciélagos vampiros. Y acá les voy a dejar en pantalla una lista de cómo se refieren a los vampiros en otros idiomas. En bricolaco, proveniente del griego, bricolakas, en japonés Kiketsuki, el Nosferatu, que es el griego, el Strigoi o Strigoiul, Moroi y Pricolici en rumano, el Draugur, que es el nórdico antiguo, Vampirus, que es en latín, y Brolok, que es el eslovaco. Características. Como se imaginan, la descripción de los vampiros ha variado mucho desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Creo que todos empezamos con el vampiro que era el Nosferatu, que era esta criatura espantosa de pesadillas que daba muchísimo miedo, y con el tiempo hemos evolucionado a este joven o a esta joven preciosa, divina, diosa, hermosa, que parece escultura griega y que dice sí, acércate y chúpame la sangre. Bueno, les voy a dar algunas características según ciertos países. Los eslavos, los griegos y los países de Europa del Este
hablan de un cadáver que ha sido desenterrado, eso lo consideraban como un vampiro. Sobre todo si el cuerpo, como ya sabrán, estaba hinchado, se veía un poco más joven, se veía como más rozagante, le crecían las uñas y el cabello, según ellos, y algunos veían que le salía sangre de la boca o de la nariz. En Rumania se consideraba que los vampiros eran muy flacos, muy pálidos y que poseían unas uñas largas y puntiagudas, y que los caninos, o sea los colmillos, también eran como más largos de lo normal, y también se les atribuía la posibilidad de transformarse en gatos, en perros, en lobos, incluso en caballos y hasta en la niebla. En Bulgaria se les atribuye tener un solo orificio nasal, o sea, así. Así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Y otras características populares que probablemente ya todos conozcan es que se alimentan de la sangre de sus víctimas primordialmente, o incluso de la energía psíquica de estas. Recordemos que no solamente hay vampiros de sangre, también hay vampiros energéticos que no se reflejan en los espejos o que tampoco les puedes tomar foto, que como tienen una naturaleza demoníaca o un origen sacrílego, no soportan los símbolos cristianos como las cruces o el agua bendita, y que no pueden acercarse a terrenos consagrados como las iglesias, que son completamente indestructibles por medios convencionales y que tienen una rapidez y una fuerza súper sobrenaturales, pero que los cuerpos de agua, o cuando se acercan a cuerpos de agua, se debilitan. De aquí que los vampiros no pueden nadar. Y aunque muchos vampiros son vulnerables al sol, también se dice que otros pueden resistir la luz solar y que pueden viajar de un sitio a otro y vivir una vida completamente normal. Y algunas tradiciones sostienen que los vampiros no pueden entrar a las casas cuando ellos quieran, que deben recibir permiso del dueño de la casa, y una vez que lo reciben entonces sí pueden entrar y salir a voluntad completa. Y en algunas zonas de Europa del Este se cree que el vampiro es un ser muy sexual, que van todas las noches con su esposa o con su cónyuge a consumar el acto y que se pueden reproducir mucho. Y también se dice que tienen una afinidad natural a la magia negra y que pueden practicar la nigromancia mejor que cualquier brujo o bruja que sea súper experto. Un poco de historia. Y como seguramente ya sabrán, siempre han existido los vampiros desde la antigüedad en muchísimas zonas del mundo, de este a oeste, de norte a sur, y por todos los puntos cardinales hay vampiros, aunque ustedes no lo crean. También les voy a dar aquí algunos datos. En Mesopotamia se invocaba a los dioses protectores para que acabaran con los Utuku, que eran los seres culpables de las enfermedades y las pestes, que pueden considerarse como antecesores de los vampiros. En China se creía en la existencia de los Jiangshi o vampiros zombies. En el antiguo Egipto, la diosa de la guerra Sekhmet, hija de Ra y llamada la Terrible, también era considerada un vampiro. En el folclore árabe y africano se menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros que cambian de forma a su antojo, llamados ghouls. En el judaísmo se habla de Lilith, la madre de los demonios, quien se decía se alimentaba de la sangre de los niños no circundados. En la India, los Betala o demonios vampiros. En América se conocen seres como Piwichen, el Trequehuecufe, el Chihuateteo y los Yencha. Y podría seguir, pero no quiero como aburrirles con todos estos datos. Obviamente les voy a dejar las fuentes aquí abajo para que ustedes las chequen y se informen un poco más sobre vampiros, si eso es lo que quieren. Y algo que sí les quiero dar son estas figuras históricas que obviamente han sido llamadas vampiros, y vamos a empezar con el clásico de clásicos, que es Vlad Tepes, también llamado Drácula, y de quien se inspiró Bram Stoker para crear su novela. Drácula no se tiene registro de que haya bebido la sangre de sus víctimas. De hecho, Drácula significa pequeño dragón, porque tanto él como su padre pertenecían a la Orden del Dragón, y por eso tenían esos nombres o sobrenombres. Y lo que hace muy característico a Vlad Tepes
era la crueldad de sus métodos para combatir con los otomanos. Él de hecho en Rumania es considerado un héroe de guerra, así que pues no era un vampiro, pero es alguien muy importante, sobre todo para la historia de Rumania. La siguiente es la condesa Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta, y en quien Sheridan Le Fanu se inspiró para crear a su personaje Camila. Y bueno, de ella sabemos que fue una mujer que vivió entre los siglos XVI y XVII y que fue acusada de secuestrar en su castillo a muchas jóvenes, ya fueran campesinas, sirvientas o incluso chicas nobles, y que las desangraba para tomarse la sangre o bañarse en ella o usarla como en productos de belleza, porque ella pensaba que bajo ciertos ritos brujiles y la sangre ella no iba a envejecer. Pero pues finalmente la encontraron y le dieron justicia. No la mataron, no crean que la mataron, de hecho estuvo mucho tiempo encerrada hasta que finalmente falleció. Y tengo estos otros personajes de los que no había escuchado del todo, pero se los pongo aquí. Uno es Gilles de Ré, o Gilles de Ré, que era un aristócrata francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 años con Juana de Arco y torturó y dio muerte a unos 300 niños durante 8 años, hasta que en el año 1440 fue capturado, procesado y ejecutado. Y Henry Fitzroy, hijo bastardo de Enrique VIII y conde de Nottingham y duque de Richmond y Somerset, murió a los 17 años, posiblemente de tuberculosis, aunque su muerte no está esclarecida ni hay referencias históricas o actividades criminales o vampirismo. Pero Tanya Huff escribió un personaje del mismo nombre en una novela y lo retrató como un vampiro bueno, novelista, detective. Y estoy hablando de la saga de Blood Ties, que tampoco los he leído, pero también sé que hay una serie de televisión, así que pueden checarlos. Y también me parece importante mencionar algunas enfermedades que se catalogaban o que estaban como relacionadas con el vampirismo. Muchas veces había personas que tenían estas enfermedades y por las características que tenían, las personas los confundían con vampiros. Y estoy hablando de la peste, la anemia, la rabia y la porfiria. Va de retro, o cómo combatir a un vampiro. Desde bolas de plata, agua bendita, matarlos con estacas. Existen muchos métodos para deshacerse de los vampiros o repelerlos, pero aquí les voy a contar algunos de otras culturas. Y entre los celtas, una de las prácticas más extendidas era enterrar el cuerpo boca abajo, o sea, con la cabeza hacia abajo, y también colocar hoces o guadañas cerca de la tumba para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo o para apaciguar al muerto y que no se levantara del ataúd. Ahí está quietecito. Los búlgaros antiguos solían amputar las extremidades, cortar los talones y los tendones de las rodillas o perforar otras partes del cuerpo, así para que no se paren. En Europa se cree que una rama de rosa silvestre o de espino pueden dañar al vampiro, así como el ajo, el azufre, los objetos sagrados como crucifijos, rosarios y agua bendita. En Sudamérica, cuando una mujer deja en la casa a su hijo dormido, pone sal y unas tijeras al lado del niño para ahuyentar a vampiros y brujas. Y culminamos con el vampiro de hoy, que claro que los vampiros actuales, como les decía, han evolucionado mucho con respecto a los vampiros antiguos. Antes eran estos monstruos de los que todo el mundo huía, y hoy en día son estas criaturas fabulosas, fascinantes, que pueden incluso ser muy hermosos y muy atrayentes. Y en el resto de los videos de este especial les voy a hablar de más vampiros de otros tipos. Les voy a recomendar películas y series y libros donde van a encontrar muchísimas cosas nuevas de vampiros, que estoy muy emocionada por compartírselo. Y eso concluye el video de hoy, que espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálame un like y compártelo con cualquier persona que sepas que le gusta la temática de vampiros o la temática
de horror. Y que no se te olvide picarle el botoncito de abajo que dice suscribirse y a la campanita de junto para que no te pierdas ningún video del Something Horror Story y ningún otro video que siga. Y te recuerdo que tengo redes sociales, las voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción, acá y al final del video para que las veas. Y yo los estaría viendo la siguiente semana con, me parece que son leyendas de vampiros. Y hasta entonces, bye bye.